Hoy no vas a aprender a chatear con una inteligencia artificial. Hoy vas a aprender qué son y cuáles son las utilidades de los asistentes virtuales personalizados. Hasta ahora hemos visto plataformas como ChatGPT, Gemini o Claude como un lienzo en blanco, un espacio vacío donde cada mañana, no sin cierta frustración, empezamos de cero a explicarle a la inteligencia artificial quiénes somos y qué necesitamos. Esa etapa de usuario básico ha terminado. Un asistente no es un buscador, es un colaborador virtual con funciones específicas, reglas innegociables y sobre todo con un conocimiento profundo de un ámbito específico. Al finalizar esta presentación, habrás dejado de ser un navegante curioso para convertirte en creador de tu propio equipo virtual. Esta imagen expone lo que llamo la trampa de la repetición. Es el caos operativo de copiar y pegar el mismo texto una y otra vez. La necesidad de buscar entre tus archivos ese prompt mágico que guardaste en un Word. Este es el viejo método y su síntoma más grave es la fatiga operativa, es decir, la sensación de pérdida de tiempo al tener que hacer lo mismo una y otra vez. Cualquiera sea tu rol como usuario, tu mayor gasto oculto es el tiempo desperdiciado en proporcionar a la inteligencia artificial la información que ya debería saber. El nuevo método nos propone darle a la IA una configuración personalizada y además persistente. Si la IA ya conoce su estilo, la información adecuada y las reglas que debe seguir, la conversación con ella empieza directamente con la búsqueda de la solución. La salida de la trampa de la repetición es sencilla. Dejar de repetir los prompts, configurar tu asistente. En la diapositiva puede observarse un cuadro comparativo de las herramientas genéricas y los asistentes personalizados. El cuadro aporta elementos para la comprensión de las características distintivas de cada uno de estos recursos. No comentaré los detalles del cuadro, ya que lo encontrarás en el PDF que acompañará esta presentación. No obstante, te recomiendo verlo con mucho detenimiento. Construir estos asistentes no requiere saber programar, requiere saber estructurarlos adecuadamente. Todo asistente digital, se llame GPT, Gem, Project o Bot, se estructura en base a una fórmula universal que consta de tres elementos: el motor de inteligencia artificial, las instrucciones y el conocimiento. El motor es como el motor de un coche, es el modelo de IA que hace la magia, la potencia bruta de razonamiento. Ya hemos hablado de esto. Se trata de GPT, de Gemini, de Claude, etc. Las instrucciones son el volante y los pedales, es con lo que tú diriges esa potencia. Es el prompt, la instrucción, pero en este caso es un prompt maestro que tiene algunas particularidades que más adelante comentaremos. Además, las instrucciones son persistentes, no hay que dársela a la inteligencia cada vez. Y el conocimiento es el combustible, son sus datos, sus archivos, su saber hacer. Ese conocimiento no es genérico, es específico y fruto de nuestra cuidadosa selección. Para que la fórmula funcione, necesitamos darle tres ingredientes que deben estar perfectamente alineados. Primero, la identidad, el rol. No le pedimos que escriba algo, le ordenamos que, por ejemplo, actúe como un abogado experto en derecho mercantil. Hay tres roles básicos que se le pueden dar a los asistentes: el de experto,
en algún tema o materia, el de tutor de formación y capacitación y el de personaje. En este último caso, el asistente, gracias a su configuración, puede asumir la personalidad de alguien relevante en su campo. Por ejemplo, puedes hacer que el asistente responda como lo haría Sócrates. Segundo, el contexto, el conocimiento. Le entregamos el mundo en el cual debe manejarse, sus manuales técnicos, su libro de referencia o las bases de datos. En el ejemplo del experto de derecho que estamos utilizando, le subiríamos las normas y la jurisprudencia pertinente. Tercero, las reglas, el formato. Definimos los límites. Queremos tabla, queremos un tono formal, queremos que cite la fuente obligatoriamente. Si nuestro asistente debe actuar como abogado experto en derecho mercantil, le indicaremos qué tipo de dictamen esperamos que nos entregue luego de realizar la tarea que le hemos encomendado. Al integrar estos tres pilares, el asistente deja de ser una herramienta reactiva. Cuando entras al chat, el asistente ya está listo para trabajar. Ya no hay que explicarle el cómo, nos vamos directamente al qué. Es la diferencia entre contratar un pasante nuevo cada día o tener un colaborador entrenado. El primer paso práctico para contar con el asistente personalizado es dotarlo de una identidad, y eso se logra a través del prompt maestro. Gran parte de la personalidad y la eficacia del asistente es el resultado de esta configuración. Un prompt maestro debe definir con precisión 4 elementos: el rol que el asistente debe asumir, quién es y qué debe hacer, el objetivo de la interacción, qué resultado exacto esperamos de él, las restricciones que debe observar, tales como no inventes datos o siempre advierte que no eres un humano, y finalmente el formato esperado en el que debe entregarnos la tarea, por ejemplo, tablas, markdown o lista de puntos. Hasta aquí, nada nuevo. Los elementos del prompt maestro son similares a los de un prompt común. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia fundamental radica en que un prompt común es una instrucción aislada y repetitiva que requiere cargar contexto manualmente en cada sesión, mientras que un prompt maestro o instrucciones del asistente funciona como un protocolo de interacción permanente que queda guardado en la memoria del asistente. El prompt maestro define la identidad y el cerebro del asistente una sola vez, permitiendo que la herramienta recuerde reglas, estilos y conocimientos específicos de manera indefinida. A diferencia de un pedido simple, el prompt establece un flujo de trabajo que producirá el resultado que esperamos. Formular un buen prompt maestro es crucial para el buen funcionamiento del asistente. Por eso es conveniente utilizar las herramientas de apoyo disponibles. Muchas plataformas, como Gemini, por ejemplo, herramientas de optimización que pueden tomar un prompt básico y expandirlo convirtiéndolo automáticamente en un prompt detallado y profesional. Una técnica eficaz es listar tus ideas básicas sobre el asistente y pedirle a una IA generalista que las convierta en un prompt robusto antes de pegarlo en la configuración definitiva de tu asistente. Finalmente, la persistencia del prompt conlleva una tarea obligatoria e ineludible: revisarlo y actualizarlo cada tanto para perfeccionar el desempeño del asistente. Ya has dotado al asistente de su identidad a través del prompt maestro, pero una identidad sin datos es una cáscara vacía.
El segundo paso es dotar a tu asistente de un cerebro privado mediante su base de conocimiento. Y aquí es donde la IA deja de ser un ente genérico que saque información de Internet para convertirse en un experto en un ámbito específico. Podemos darle al asistente PDFs con normativas legales, archivos con históricos de ventas o documentos con información sobre la especialidad del asistente. Al alimentar a tu asistente con fuentes específicas, sucede algo mágico. Las alucinaciones caen drásticamente. El asistente ya no adivina, consulta su memoria específica y responde conforme a ella. En un mundo saturado de información genérica, el usuario que entrena su inteligencia artificial con datos exclusivos posee un activo invaluable. Para alimentar eficazmente al cerebro de un asistente, la clave no es la cantidad, sino la calidad y la relevancia de los documentos de las fuentes de las que lo dotamos. Un asistente especializado es tan bueno como la información que lo nutre. Por ello, hay que utilizar exclusivamente fuentes fundamentales, confiables y bien estructuradas. Ahora pasemos a ver las plataformas que nos permiten crear asistentes personalizados. Para que puedas conocer en profundidad las opciones existentes en materia de asistentes personalizados, he desarrollado el micrositio cuya portada se muestra en la diapositiva. Es un espacio pensado para descubrir, experimentar e inspirarse. Allí encontrarás explicaciones claras, ejemplos concretos y orientaciones prácticas para comprender a fondo cómo estos asistentes pueden ayudarte a aprender, a trabajar mejor y a simplificar tareas cotidianas. Es una puerta de entrada accesible para empezar a imaginar y crear asistentes de IA adaptados a tus propias necesidades. Y no menos importantes, desde la sección Inventario de asistentes personalizados, para cada tipo de asistente, el botón Aprende cómo crearlo te llevará a un video tutorial breve y muy didáctico. A continuación comentaré algunos de estos asistentes. Mi selección es personal y se basa en criterios de popularidad, utilidad y sobre todo en el tiempo disponible para esta presentación. OpenAI, como no podía ser de otra manera, fue el pionero, abrió el camino de los asistentes personalizados con los GPT. En ChatGPT puedes crear muy fácilmente tus asistentes personalizados, tus GPTs. Y también puedes compartirlos, pero para hacerlo necesitas una cuenta de pago. Si no tienes una cuenta de pago, puedes acceder a la GPT Store y utilizar gratuitamente GPTs creados por terceros que se adapten a tus necesidades. Para utilizar estos GPTs debes tener en cuenta consideraciones de seguridad y de privacidad de los datos. Google ha consolidado su propuesta de personalización con los GEMs, que funcionan como el equivalente directo de los GPTs, pero dentro del sistema Gemini. Una de las ventajas es que puedes crear tus gems utilizando la versión gratuita de Gemini. También cuentas con el acceso a una colección de gems diseñados por Google y, desde luego, puedes configurar los tuyos propios para que respondan exactamente a tus necesidades. La fortaleza diferencial de los gems reside en su integración nativa con Google Workspace, permitiendo que el asistente acceda y trabaje con información de Drive o Gmail. Esto sumado a las capacidades de Gemini, a sus capacidades multimodales que procesa texto, imágenes, audio
y código en forma fluida. En cuanto al anclaje de datos, los GEMS permiten una sinergia única. Es posible vincular como base de conocimientos de los asistentes cuadernos de Notebook LM. De ellos hablaremos más adelante. De este modo, cualquier actualización de los documentos o fuentes de Notebook LM se refleja automáticamente en el GEM, permitiendo que el asistente actúe siempre con la información más reciente sin necesidades de reexplicarle el contexto. Si bien los GEMs de OpenAI mantienen una ventaja en la interacción con recursos externos mediante APIs y acciones de terceros, los GEMs ofrecen una eficiencia operativa superior para usuarios que ya operan dentro de la infraestructura de Google. La versión de Anthropic equivalente a los GPTs y los GEMs son los Cloud Projects. Los proyectos están disponibles para todos los usuarios, incluidos aquellos con cuentas gratuitas de Cloud. No obstante, los usuarios gratuitos pueden crear solo un máximo de 5 proyectos. Los projects permiten crear espacios de trabajo independientes con sus propios historiales de chat y bases de conocimiento. Dentro de cada proyecto se pueden subir documentos, se le puede proporcionar contexto y mantener conversaciones específicas. Si tu trabajo requiere una precisión casi humana con volúmenes masivos de datos, Cloud Project es tu mejor opción. Es indiscutiblemente el rey del contexto. Cloud puede leer y recordar libros enteros en una sola sesión sin perder el hilo de la conversación. Notebook LM de Google se ha consolidado como una de las herramientas de inteligencia artificial más prácticas y revolucionarias, distanciándose de los chatbots convencionales por su enfoque absoluto en el anclaje de datos. Esto quiere decir que solo trabaja con las fuentes que tú elijas y decidas. Mientras que otras herramientas intentan ser un patio de juegos para todo tipo de tareas, Notebook LM se especializa en ayudar al usuario a aprender y comprender mejor sus propios datos. En Notebook LM creas un cuaderno y alimenta su cerebro con hasta 50 fuentes en su versión gratuita, cantidad expandible en la versión de pago. Notebook LM utiliza el modelo Gemini de Google para analizar las fuentes del cuaderno, tratando estos materiales como la única verdad absoluta. El sistema no busca respuestas en Internet. Esto reduce drásticamente las alucinaciones. Las fuentes son muy variadas. Pueden incluir archivos PDF, documentos de texto, audios grabados, enlaces web y videos de YouTube. Google ofrece una ventaja que ningún otro tiene: un ecosistema integrado que facilita la creación de asistentes personalizados y potencia los resultados obtenidos. El truco consiste en conectar Notebook LM con el GEM que estamos construyendo. De tal manera, Notebook LM se convierte en la biblioteca del asistente. También es posible conectar los documentos de una carpeta de Google Drive, hojas de cálculo y docs con el GEM. Y por si esto fuera poco, también se pueden conectar al asistente con fotos de Google Fotos. De repente tienes un super asistente que trabaja conforme a tus instrucciones después de haber leído todas tus fuentes de Notebook LM, la biblioteca de Google Drive y las fotos. Y si no quieres atarte a una sola plataforma, para eso existe Poe. Poe es el laboratorio perfecto.
Ofrece flexibilidad para experimentar con diferentes motores, modelos, para ver cuál responde mejor a tus necesidades. Es un recurso desde el cual tienes acceso a los cerebros de GPT, Claude, Llama, Gemini, entre otros. Sobre la base de esos motores, Poe permite crear variados tipos de asistentes, que en esta plataforma se denominan bots. Para quien está empezando, es la opción ideal, ya que además de todas sus prestaciones, tiene una generosa versión gratuita. Poe es la democratización total del acceso a los asistentes personalizados. Ya vimos que con la personalización puedes crear un asistente que te sirva como abogado experto en alguna rama del derecho. Esa posibilidad multiplícala por un sinnúmero de profesiones y funciones laborales. Pero la personalización no es solo para el trabajo, también puede estar al servicio de tu calidad de vida. El chef de 30 minutos es un asistente que te da recetas con las características que tú le indiques. Si eres celíaco o tienes un presupuesto ajustado, se los dices una sola vez en el prompt maestro. También le dices que cualquier receta que te dé no debe llevarte más de 30 minutos de trabajo. A partir de ahí, solo tienes que decir, tengo pollo y brócoli, ¿qué cocina? El asistente, consultando los libros de cocina y recetarios que has cargado en su base de conocimientos, te entrega la receta exacta en el tiempo exacto y respetando tu salud. Esto parece una tontería, pero es revolucionario. Estamos eliminando la fatiga de la decisión diaria. Gracias al chef de 30 minutos, puedes liberar ese espacio mental que hoy gastas en la tarea doméstica que es decidir qué y cómo cocinar algo para enfocarlo en proyectos más relevantes. Llegando al final, te cuento el secreto de los expertos. Un asistente digital no se construye y se olvida. Los asistentes personalizados son herramientas vivas. El éxito viene de un ciclo de mejora continua. Crear, probar y, lo más importante, realizar la prueba incómoda, es decir, hacer fallar al asistente para encontrar sus límites y poder refinarlo. Si notas que el asistente se vuelve demasiado creativo e inventa datos, ajusta la temperatura en la configuración hacia niveles más bajos de creatividad. Actualiza sus instrucciones cada mes basándote en la experiencia de uso real. La verdadera maestría no es solo saber darle al asistente un prompt maestro perfecto. Tampoco darle la fuente de datos, el cerebro adecuado. Es saber auditar el sistema y refinarlo hasta que el resultado sea impecable. Tu asistente será tan bueno como tu capacidad para supervisarlo y actualizarlo. Estamos en la frontera de una nueva era. El futuro es agéntico. Un agente de IA es un tipo evolucionado de asistente personalizado que se distingue por su mayor grado de autonomía. No solo ejecuta instrucciones, sino que toma decisiones y además está también conectado con herramientas externas con las que puede interactuar. Mucho se ha hablado de los agentes, pero en mi opinión aún no han alcanzado la suficiente madurez como para incorporarlos en la vida diaria. Pero no obstante, se avanza en esa dirección. La conclusión que quiero que te lleves de esta presentación es muy concreta. Si tu tarea personal o laboral es repetitiva, no empieces de cero cada vez. Crea ya mismo tu asistente personalizado. No trates esta tecnología como un juguete de chat. Conviértela en tu infraestructura personal y profesional.
En la sala encontrarás recursos que te ayudarán a hacerlo hoy mismo.